10 en punto de la mañana, bienvenidos a Los Doctores y muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer que esté con nosotros aquí en Teletica. Hoy les teníamos programados una entrevista con Quique de Heredia, pero por diferentes razones él no nos va a poder acompañar. Así que mañana, miércoles, él nos va a acompañar también para hablar de su condición de salud. Así que invitados. Y hoy les tengo una entrevista que personalmente es muy significativa para mí y aquí se los voy a presentar para contarles un poco más de su caso. Está con nosotros Abraham Hidalgo. Él es un joven de 31 años que está con nosotros en Los Doctores porque viene a contarnos su historia de salud, de cómo gracias a una entrevista que tuvo con nosotros aquí en Teletica, en Calle 7, logró conseguir el dinero y viajar hasta Argentina para operarse. Vamos a conversar con él sobre ese tema hoy. Abraham, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Pablo. Muchísimas gracias nuevamente por el espacio y súper agradecido y contento con ustedes. ¿Le parece si vamos a recordar ese 24 de noviembre del 2025 cuando usted nos acompañó? Claro que sí. Vamos a ver el video. Lo invité porque conocí su historia por redes sociales y hace unos días atrás un médico a mí me decía que en la vida uno puede tener muchos problemas, pero cuando uno tiene un problema de salud es solo uno. Y hoy ese es su problema y por eso yo quiero, con el agrado de todos los televidentes de Teletica y de Calle 7 Informativo, poder conseguir y ayudarle que usted lo más pronto posible pueda reunir esos 50 millones de colones y viajar a Argentina a realizarse. Ya pasó casi 6 meses. ¿Cómo se siente? Hasta los pelos se me paran de ver ese video porque es muy... Pucha, es increíble. O sea, vivir todo eso y estar ahora bien sano, lleno de salud, de energía, es otra cosa, es muy impactante. Algo que ni uno se lo creía y algo que uno tal vez lo ve imposible ante los ojos de uno. Y Dios lo hizo posible. Sí, y yo sí les cuento que para mí fue bastante emocionante porque yo solo conocí en Instagram, conocí su historia por Instagram, ahí le conversé y le dije, quiero que me acompañe en Calle 7 para que todo el país conozca su historia y de esa manera usted les pueda contar a todos ellos qué era lo que estaba pasando, qué era lo que necesitaba. ¿Cómo se siente hoy, después de todo ese tiempo? Ya recibió la cirugía, pudo conseguir esos 50 millones de colones, viajar hasta Argentina, recibir la cirugía. Y Pablo, primero que nada, bueno, y nada más un momentico, agradecerle a todas las personas que me ayudaron, al pueblo de Costa Rica, a ustedes personalmente, muchísimas personas que me ayudaron muchísimo para lograr esta meta. Completamente agradecido, de verdad que no tengo cómo devolverles mi salud, que hoy la disfruto hoy en día. Y ha sido un proceso muy complicado porque uno nunca se imagina jamás que va a estar enfermo, como yo les decía en la anterior entrevista, uno nunca se imagina que va a estar enfermo y pasar todas estas situaciones, nadie se las espera, jamás nadie se las espera. Así que yo siento que este proceso me ayudó muchísimo a ser más empático, te hace ver un poquito, aterrizar más en la tierra, a de verdad valorar lo mínimo, lo que es una cama, valorar lo que es hacer sus necesidades básicas, hasta su plato de comida, porque la comida es muy diferente. Entonces te aprendes a valorar muchísimo las cosas. Detalles mínimos los valoras muchísimo. Y ahora que uno tiene salud y quiere comerse el mundo, más bien. Sí, y qué alegría que usted está bien. Vamos a hacer contacto vía Zoom, también hasta Argentina, porque está el doctor que lo operó a usted, lo tenemos vía Zoom desde Sudamérica. Él es el doctor Marcelo Naín, él es médico especialista en cirugía cardiovascular y también es director del programa de tromboendartectomonía pulmonar del Hospital Británico y del Hospital El Cruce en Argentina. Buenos días, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Pablo. Buenos días, Abraham. Es un gusto verlos. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias por aceptar esta entrevista y gracias por cumplir este sueño de Abraham también. Muchas gracias. Doctor, en imágenes estábamos viendo hace un ratito la cirugía que se le practicó a Abraham. Tal vez si nos empieza contando un poco de qué se trataba esta condición que él tenía. Sí, él padecía... Digo padecía porque ya no está enfermo, ya está curado de la enfermedad. Dios. Él recibía 3 drogas carísimas para bajar la presión pulmonar y ahora no recibe nada. Ahora está solo con anticoagulantes como todos los pacientes que se operan y se curan con esta cirugía. Es una cirugía curativa. Él tenía hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y en el 70% de los casos, ¿qué es esta enfermedad? Es cuando los trombos que vienen de los miembros inferiores
impactan en el pulmón, hacen una embolia pulmonar aguda y en un porcentaje bajo esos trombos quedan atascados y quedan enraizados dentro de las arterias pulmonares. Se forma como una cicatriz de tejido conectivo. La única forma de curar a estos pacientes es con una cirugía. El 70% de los pacientes califican para una cirugía. Hay otro 30% que no, porque los trombos están muy lejos. Pero el caso de Abraham, si bien era un caso complejo y difícil, se pudo hacer muy bien la cirugía. Esta cirugía es una cirugía compleja, que tiene una curva de aprendizaje, que hay que hacerla, se hace en muy pocos lugares del mundo, hay que hacerla, el modelo mundial son pocos centros para todo el país. Por ejemplo, en Canadá hay un solo centro, el Toronto General Hospital, para los 40 millones canadienses. En Inglaterra pasa lo mismo con la gente de Cambridge. En España hay 2 lugares. De esta manera lo que se trata de hacer es concentrar la actividad en muy pocos grupos quirúrgicos altamente entrenados. Y como te comentaba antes de la entrevista, Abraham es récord de programa porque pudimos externarlo al 5.º día. De los 68 pacientes que tenemos operado, solo 2 pacientes se fueron al 5.º día. Una chica de 24 años que se llama Ariana y el segundo paciente es Abraham. Mandamos varios al 6.º día, muchos al 7.º, pero el 5.º día es un alta ultra temprana para esta cirugía que tiene una duración aproximada entre 8 a 10 horas. La de Abraham duró 9 horas. Doctor, ya casi vamos a continuar conversando con usted porque quisiéramos también saber de parte de Abraham cuáles fueron esos síntomas que empezaron a mostrarse para al final ya usted identificar o los médicos identificar aquí en nuestro país que lo que usted padecía era una hipertensión pulmonar. Ok, los primeros síntomas, Pablo, bueno, yo tenía mucho mareo, yo era de hacer muchos senderos, entonces cuando yo iba a senderos me sentía muy cansado, yo decía, no es normal. Yo decía, siempre he estado con buena condición física y ya yo me agotaba, me empezaba a agitar muchísimo, me mareaba. Me quería dar cuadros síncopes, que es cuando vos te desmayas, perder el conocimiento. Y también la respiración, vos te ahogabas, prácticamente te ahogabas. Y el último punto que me dio fue que yo sentí un punzonazo en la espalda. Sentía como, digamos, que un desatornillador que te están punzando. Y esos fueron los síntomas exactos que me dieron para que me llevaran al hospital, me internaran, hicieran la investigación y dieran con que era hipertensión pulmonar. Es una enfermedad que prácticamente te ves muy bien, físicamente te vas a ver bien, pero por dentro te estás deteriorando completamente. ¿Qué diagnóstico se le dio en el país? ¿Cómo lo trataban? A mí me internaron y primero duramos 2 años en el proceso para poder investigar la enfermedad, porque no es una enfermedad que los doctores duran casi 2 años en dar el visto bueno de que es una hipertensión pulmonar, porque hay que hacer muchísimos exámenes. Entonces, a la hora en que me internaron, me mandaron con un neumólogo y el neumólogo empezó a analizar mi caso, diferentes pruebas y dio con que era hipertensión pulmonar. Yo recuerdo que en todo ese proceso usted dependía de oxígeno, ¿verdad? Oxígeno domiciliar, correcto. Yo pasaba conectado al oxígeno. Que aparte de que era complicado, también tenía un aparato, yo creo que hay unas fotografías por ahí, de un aparato con el que usted tenía que depender, que lo tenía aquí pegado en un brazo y que era también un aparatito. ¿Cómo era que funcionaba? El treprostinil es el tratamiento que iba aquí en mi brazo, que ya no lo tengo, gracias a Dios, ya estoy 100% curado. Ese treprostinil era una bomba de infusión que lo que hacía era dilatar las arterias pulmonares. Entonces, como mis arterias estaban tapadas por coágulos, lo que hacían eran estrechar, hacerlas un poquito más anchas para que pudiera pasar la sangre y así poder respirar mejor y tener una mejor calidad de vida. Y qué desesperación en la que vivía, ¿verdad? Porque aparte de que por un lado tenía esta condición de salud que es bastante complicada, por el otro, saber que la cirugía en Costa Rica no se realizaba y que dependía de 50 millones de colones para poder viajar a otro país y realizársela. Sí, de hecho, el tratamiento del treprostinil es muy caro. Es un tratamiento sumamente caro, un gasto que la caja tiene que hacer por nosotros, pero es muy, muy caro. Incluso lo que nosotros decíamos es, incluso se pueden hacer programas o algo puede pasar con la caja como para que ellos agarren ese dinero que es mensualmente, es muchísimo, tal vez lo puedan invertir en tipos de operaciones o convenios con estos hospitales para que lo puedan hacer la operación aquí. Y más que hay muchísimos pacientes que tienen este tipo de hipertensión que es curativa y es un beneficio para ambos. Doctor Naín, ¿por qué es tan atípica esta enfermedad, la hipertensión pulmonar?
En realidad es una enfermedad que está subdiagnosticada, la tromboembólica crónica, porque hay otros tipos de hipertensión. En realidad hay muchísimos enfermos que se nos pasan por delante de las narices y no los podemos detectar. Esto es un problema mundial, no es un problema de Costa Rica, Argentina, esto pasa en el mundo. Yo tengo un gráfico que dice el gráfico de la vergüenza, en el cual, por ejemplo, hicimos una proyección y en Argentina hacemos 15 de estas cirugías por año y deberíamos hacer 400. Y en Estados Unidos se hacen 300 cirugías por año, una por día, y deberían hacerse 2000. O sea que no es tan rara, porque esto es una consecuencia final de una patología venosa. Y la patología venosa la tiene hasta el 50% de la población. Cualquiera de los que hablemos, una arañita, una telangiectasia, una varice la tiene. No digo que el 50% de la población va a terminar con esto, pero es un número que está muy subdiagnosticado. Y bueno, y como te decía, es una cirugía compleja porque tiene curva de aprendizaje, hay que saber sacar el trombo, lleva 2 paros circulatorios. En el caso de Abraham fueron de 37 minutos, 20 minutos por la rama derecha. Cuando digo paro circulatorio es bajarle la temperatura a 18 grados. Cuando se arriba esa temperatura, se saca la sangre del cuerpo, se le pone un casco lleno en la cabeza y se trabaja sobre un paciente que no tiene sangre. 20 minutos. Después le hacemos 10 minutos más de recirculación para darle de sangre helada, para darle un poco de comida a la neurona. Y nos fuimos a la rama izquierda y en 17 minutos completamos la rama izquierda. Se extubó al otro día, tuvo una evolución muy buena. Y bueno, lo que comentaba Abraham, esto del tratamiento tan caro. Imagínate que Abraham está desde el año, si no me equivoco, 2018-2019 con esta enfermedad. Entonces, imagínate, multiplica los años, son 8 años, multiplicarlo por 12 y multiplicarlo por la plata que gastó la entidad pública encargada de suministrarle estas drogas, y hubiese pagado como 10 cirugías más o menos. Si calculamos así a ojo de buen cubero, como se dice, o a grosso modo. Creo que con 2 meses de ahorro de tratamiento se paga esta cirugía. Doctor, ¿y qué es la segunda que usted realiza de un costarricense? Me decía hoy en la mañana. Exacto. En el 19 de marzo de 2019 operamos a Gravin Mauricio, que es un paciente también que me contactó por Facebook y también tenía este problema. Me dijo, yo quiero vivir. Se había golpeado con una tabla de surf. Fíjate vos, por la nimiedad que empieza esta enfermedad, un golpe en la pierna. Y lo de Abraham fue algo parecido, fue como un desgarro jugando al fútbol. Esos fueron los 2 disparadores de esta enfermedad. Hizo trombosis y se le fue al pulmón. Nada, me contactó por Facebook, lo recibimos, o sea, le atendimos la consulta, se organizó todo, vino para Argentina en febrero y lo operamos en marzo y se volvió en abril. Se fue de alta al 7º día y ya está en Costa Rica curado de su enfermedad desde hace 7 años. Doctor, ahora ahí en imágenes estábamos viendo unas pequeñas telarañas que ahí están en recuadros. ¿Eso es lo que usted cambia? Eso es un molde en trombo crónico del árbol arterial pulmonar. Imagínate que vos tengas todas las ramas arteriales del árbol pulmonar derecho y del pulmón izquierdo. Imagínate que vos las tengas todas vacías y le tires yeso, ¿no? Entonces el yeso va tomando la forma de todas esas ramitas de todas las arterias. Eso es lo que nosotros sacamos, ¿no? Porque muchos te dicen, che, pero ¿sacan la arteria? No, la arteria no, sacamos el trombo crónico. Y lo que verdaderamente cura la hipertensión pulmonar son esas ramitas finitas, que miden menos de 2 milímetros, y que es la expresión de la obstrucción por trombo crónico en las ramas subsegmentarias. O sea que trabajando a distancia con muy buena iluminación y con instrumental largo, digo trabajando a distancia porque nosotros abrimos la rama derecha principal, pero trabajando a distancia nosotros llegamos hasta la periferia del pulmón.
Por eso hacemos lo que se llama el análisis del espécimen. Cuando estamos en la fase de recalentamiento, nos tomamos nuestro tiempo para hacer el análisis de lo que sacamos. Es una auditoría biológica inmediata de nuestra calidad quirúrgica. Si el espécimen está bien y vemos todas las ramitas y lo contrastamos con los estudios de imágenes, porque se ve bastante bien, ya nos quedamos tranquilos de que sacamos todo. Doctor, ¿cuánto dura esa cirugía? 9 horas. Y participa Puede durar 7, puede durar 10, 11, de acuerdo al índice de masa corporal del paciente. Doctor, y esa forma de lo que nos ocurre, por ejemplo, aquí en Costa Rica, que no se realiza la cirugía, ¿usted también recibe pacientes de otros países? Sí, el año pasado operamos un paciente de Honduras, un paciente médico, porque en todo Centroamérica no se hace esta cirugía. Entonces vino un paciente, un médico de 27 años, que empezó con su enfermedad a los 22, cuando recién estaba comenzando la carrera de medicina, y bueno, se contactó con nosotros cuando ya le faltaba un solo examen para ser médico. Él ya, de hecho, ya es médico. Y también hemos operado gente de Brasil, gente de Paraguay. La paciente de Brasil, por ejemplo, una chica de 33 años que hizo la embolia aguda y crónica después de operarse de la vesícula. Perfecto. Doctor, ya casi vamos a conversar más con usted. ¿Es cierto que usted nos vio desde Argentina? ¿Fue verdad? A los doctores. ¿Cómo? Los doctores. El programa Los Doctores, Sí. Nuestro programa, logró verlo allá en Argentina. Sí, porque Abraham me iba mandando todo, claro, por supuesto. Ah, ok. Es que Abraham es un fiel televidente, ¿verdad, Abraham? Así es, siempre, fijo, tengo que verlos. Abraham... Y vos fíjate que Abraham recién dijo como que de afuera uno no se da cuenta nada, pero es otra persona, no sé si vos te acordás. Claro. Él estaba con los labios negros, Muy inflamado. estaba mucho más gordito, estaba con retención de líquido y cambió, es otro paciente. Está con los labios rosados, Doctor, está mucho más delgado. Que ahí abajo usted está viendo imágenes de la vez Sí. que Abraham nos visitó en noviembre del 2025 y que nos contó Sí. precisamente de esta enfermedad. Sí, lo vi, lo pude ver y Abraham me mandó todo. Abraham, con todo esto que explica el doctor y esa cirugía que uno la ve que es bastante compleja, después de que usted ya pasó todo el proceso, y ayer hablaba también con un exfutbolista costarricense de estos procesos que tardan mucho tiempo, una cirugía de más de 9 horas, cuando usted descubre por todo lo que pasó, que vio el video de la cirugía, ¿cómo se siente? Yo me pongo a llorar, Pablo. Honestamente, yo pasaba llorando. Yo, cuando desperté, lo primero que vi fue a mi pareja con una Copa del Mundo. Y me dice, campeón, saliste bien. A los 2 minutos veo que sale el doctor. Y lo primero que me dice es, Abraham, estás curado de tu enfermedad. Lo único que pude hacer es llorar y decirle a Dios gracias, porque es algo que yo no pensaba que iba a pasar. Yo veía 50 millones de colones y yo no tengo eso. Que viajar a Argentina, más los tiquetes, más todo. Yo dije, nunca va a pasar eso. Y pasó. Entonces yo lo único que podía hacer era agradecer. Ni yo me lo creía. Él cuando me dijo, estás curado, yo me sentí súper feliz, agradecido, llorando como loco, porque eso es lo que tuve que hacer, llorar, desahogarme. Pero súper contento, solo me quedó agradecer. ¿Cómo se dio toda esa recolección de los 50 millones? Bueno, todo empezó por un video en Instagram. Y yo espero que le sirva a mucha gente de ejemplo, porque yo sé que hay... exactamente. Hay mucha gente que está pasando por situaciones similares y hasta niños. Yo he visto videos de niños donde pasan solicitando dinero y más, y ojalá que les sirva de experiencia, porque muchas veces a mí me dieron un diagnóstico y yo me quedé mucho tiempo con ese diagnóstico. Un diagnóstico de quedarme ahí, de no darla más, por decirlo así, pero un diagnóstico no va a determinar tu vida, no va a determinar tu proceso ni tu futuro. Entonces fue ahí donde me contactaste, empezamos a hacer el video de Instagram, y ahí empezó todo. Empecé a salir por acá. La gente me contactaba. Cuando yo salí de aquí, Pablo, vieron un montón de mensajes de la gente que me escribía. ¿Cómo te podemos ayudar? De ahí salió las donaciones de Eddie Rodríguez, que me donó los tiquetes de avión. Muchísimas cosas pasaron después de aquí, y de lo cual les estoy completamente agradecido, porque de aquí fue donde salió todo.
No, y que yo creo que no es solo un placer, yo creo que es la respuesta de nuestra responsabilidad como periodistas, y nuestros programas precisamente están hechos para eso, tanto Calle 7 como Los Doctores. La idea, por un lado, es ayudar a la gente a buscarle respuesta y solución a sus problemas, y en este caso con Los Doctores, que es hablar sobre una serie de enfermedades para generar conciencia y también prevenir enfermedades. A mí me llamó mucho la atención de algo que decía el doctor, por un lado, del otro paciente que fue deportista, que se golpeó con una tabla de surf, y en su caso Me ratoné. porque se ratonó jugando fútbol. Me ratoné. Doctor, ¿qué tan impactante? Porque a veces cuando uno sufre un golpe cree que es solo como la cabeza o una fractura, pero también podría generar impacto hasta en los órganos, en este caso en los pulmones. Mirá, el lugar donde se produce mayor cantidad de trombosis venosa, recordemos que una trombosis es cuando se forma un coágulo. El sistema, digamos, de nuestro cuerpo tiene el sistema de la coagulación. Pues si vos te cortás con un cuchillo en el brazo o en el antebrazo, te pones una gasa y ahí se toma contacto con el exterior, la sangre, y se activa el sistema de la coagulación. Cuando ese sistema se activa patológicamente con los vasos indemnes, o sea que no hay una ruptura del eje vascular, eso es una trombosis. El lugar donde mayor cantidad de trombosis se produce en cualquier ser humano es en el músculo sóleo, que queda adelante de los gemelos o gastrocnemios, no sé cómo le dicen en Costa Rica. Ahí es donde se producen en la mayor cantidad. Y bueno, hay mucha bibliografía que relaciona el traumatismo no son los dos primeros pacientes que tengo con esos golpes ahí, el traumatismo de esa zona con la producción de una trombosis venosa. Si ello muchas veces no es alertado rápidamente, muchas veces porque el paciente no consulta y lo atribuye a que se desgarró jugando al fútbol, entonces dice, bueno, me quedo quieto 2 semanas y vuelvo. Y eso no hay que hacer porque te quedás sin tratamiento anticoagulante que te puede curar directamente la trombosis en la pierna. Pero cuando es así, por jugar al fútbol, por un traumatismo, es muy común esta conducta. No consultan, no se le pone anticoagulante, entonces el coágulo ese sube y hace una embolia pulmonar. Son las 10:23 de la mañana. Yo quiero aprovechar que tenemos al doctor Naim desde Argentina para invitar a la gente también para que le haga preguntas al doctor por medio del WhatsApp, o ya casi abrimos hasta la línea del teléfono. Si hay personas en nuestro país que tienen una situación similar o dudas, le podemos consultar al doctor, así que pueden llamarnos o escribirnos a ese número que está ahí en pantalla, 6477-7778 por WhatsApp. Que de hecho aquí tengo una pregunta, doctor. Sí. Dice que si la hipertensión pulmonar tiene cura o únicamente puede controlarse. No, la tipo 4, hay diferentes tipos de hipertensión pulmonar. Está el grupo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. La que tiene Abraham, la que estamos hablando de las venas, de los trombos, de las embolias pulmonares, la tipo 4. Es la única hipertensión pulmonar que se puede curar con una cirugía. Las otras requieren tratamiento médico. Perfecto. Doctor, yo quiero aprovechar también eso que usted mencionaba y que quiero ahondar mucho en lo del golpe, tal vez para que Abraham nos cuente cómo fue ese episodio de que usted se arratonó, como se dice popularmente. Bueno, yo estaba jugando bola, un partidillo del trabajo, estaba jugando bola, me arratoné la pierna izquierda, eso que usted se arratona, que usted siente como el calambre, me arratoné, fui al Levi's para que me vieran, me dijeron que era un arratonamiento, que eso se iba a bajar, me mandaron un ungüento, pero sin embargo, como dice el doctor, yo pasé varios días echándome el ungüento y no se bajaba. Pasé como 4 días así con la pierna inflamada y claramente no era arratonamiento. Ahí ya estaba un coágulo de sangre. Entonces, como me di cuenta, mi mamá me dijo, vaya, hagas un examen de Doppler para que le revisen las venas, y ahí dieron con que yo tenía un coágulo de sangre en la pierna, que no era arratonamiento, sino que era un coágulo, y de ahí me mandaron directamente a emergencias del San Juan de Dios. Doctor, ¿existe la posibilidad de que haya gente que esté padeciendo esta enfermedad sin saberlo? ¿Cómo? Discúlpame, ¿cómo? ¿Hay posibilidad de que haya personas que estén padeciendo esta enfermedad sin saberlo o que tengan otro tipo de diagnóstico? Por supuesto.
En estos pacientes sufren una cosa que se llama disnea discordante. ¿Qué pasa? Imagínate que viene un chico discordante, es que no concuerda lo que vos escuchás en el examen físico con la disnea que tiene el paciente. Imagínate que venga un chico de 25 años, de 18 como tengo operados, a tu consultorio, te dice: doctor, no puedo caminar del baño a la cocina. Son disneas muy profundas porque es una disnea vascular. Entonces le ponen el estetoscopio en la espalda, el aire entra perfecto, no hay sibilancias, no hay rales crepitantes, no hay ningún signo agregado en la auscultación. Pero doctor, a mí me sigue molestando, yo no puedo respirar. Bueno, vamos a pedirte le piden una espirometría, la espirometría viene normal. ¿Sabes lo que hacen? Los mandan al psiquiatra. Esto es en todo el mundo. Nosotros tenemos varios pacientes que lo han mandado al psiquiatra por ataque de pánico. El subdiagnóstico es abrumador en todo el mundo. Estos pacientes sufren lo que se llama una odisea diagnóstica. En el mundo se tarda 14 meses en detectar desde que empieza la disnea hasta que se le pone nombre y apellido a la enfermedad. 14 meses. En Argentina es 2 años y medio. A no ser que en esos 2 años el paciente tenga suerte y caiga en manos de un especialista como el doctor Randall Guadamuz y la doctora Marlene Jiménez. Randall Guadamuz me derivó a Abraham y Marlene Jiménez a Gravin. Ellos trabajan en esta enfermedad. De hecho, Abraham cuando lo conoció a Randall tenía las resistencias vasculares muy altas. ¿Son de Costa Rica ellos? Los doctores. Los doctores uno del San Juan y uno del Calderón. Ok. Claro, y cuando lo conoció al doctor no estaba en condiciones de entrar a un quirófano y el doctor Guadamuz le hizo un tratamiento con triple terapia y lo puso en condiciones para que él pueda soportar la cirugía. Pero nosotros hicimos unas proyecciones en Argentina. En Argentina, 750 pacientes, porque esta es una enfermedad que tiene una prevalencia de 5 a 7 pacientes por millón de habitantes por año. O sea que en Costa Rica, si tienen 5 millones, todos los enero se incorporan al sistema 25 enfermos. Ahora, se vio que si se hace un seguimiento del TEP agudo, o sea, si vos un paciente que tuvo una embolia aguda, lo seguís, lo citás, etcétera, etcétera, el diagnóstico de TEP crónico, de la forma crónica, aumenta hasta 15 pacientes por millón de habitantes por año. O sea que en Costa Rica todos los años se incorporan al sistema de salud 75 enfermos con esta enfermedad. Son pronósticos muy conservadores. O sea que tranquilamente puede haber 100 enfermos por año. Si nosotros en Argentina hicimos la proyección porque no estamos operando esa cantidad, entonces hicimos una proyección de los pacientes que no tienen diagnóstico y calculamos que en Argentina hay unos 5.000 enfermos que andan por la vida asfixiándose por adentro, porque es una disnea profunda, como dije, sin tener diagnóstico. Si el paciente tiene menos de 40 años, le dicen: lo tuyo es asma. Uh-huh. Y porque se le queman los papeles, o sea, si tenés la auscultación bien y tenés la espirometría normal, listo. O sea, empiezan a buscar otras causas. Estás gordito, estás poco entrenado, tenés pánico, pero van al psiquiatra y el psiquiatra, que le pagan por escuchar, está 1 hora con el paciente y dice: no, vos no tenés ataque de pánico, vos tenés una disnea orgánica, y entra al circuito de nuevo. En Argentina calculamos que hay 5.000 enfermos que andan deambulando por la Argentina asfixiándose con esta enfermedad y que no tienen el diagnóstico. Es la misma cantidad de pacientes que están en lista de espera para un trasplante renal. Y ahí no se puede acortar la lista porque dependemos de los donantes. Pero acá se depende de una cirugía, o sea que podría achicarse mucho ese número. Doctor, tenemos una llamada vía telefónica de Carla, es de Guadalupe, aquí en Costa Rica. Carla, buenos días. Sí, buenos días. Adelante con su pregunta, que la estamos escuchando. Sí, vieras que estoy a próxima que me hagan el salping para no tener hijos, pero yo padezco trombofilia. Uh-huh.
que es un trastorno de coagulación en la sangre. Entonces, honestamente tengo miedo porque hay probabilidades de que haga trombos, o sea, ¿qué tengo que hacer? O mejor del todo no operarme. Esa es mi pregunta. No se vaya, Carla, doctor, ¿la pudo escuchar? Sí, ¿ella ya tiene el diagnóstico de la enfermedad? Ajá, trombofilia hereditaria. Trombofilia sí, pero ¿tenés TEP crónico? Ahorita tomo aspirina y ácido fólico para evitar, digamos, que se me hagan trombos. Abraham también tiene síndrome antifosfolipídico y Gravin también tiene síndrome antifosfolipídico. Los dos tenían la trombofilia, que fue lo que, digamos, la condición subyacente que facilitó la trombosis. Hasta el 30% de los pacientes que se operan, hasta el 30%, tienen esta condición de trombofilia. Y en el caso de que tengas la enfermedad, no sé si la tenés, porque no logro entender si la tenés o no, no hay ningún problema de operarte con trombofilia. Ajá. Yo durante mi embarazo, durante mi embarazo tuve que inyectarme Clexane para prevenir que se me hicieran trombos en el cordón umbilical y pude Exacto. lograr un embarazo a término. Sí. Los pacientes con trombofilia tienen que inyectarse durante todo el embarazo la enoxaparina o heparina de bajo peso molecular. Diagnóstico. Muchísimas gracias, Carla, por su pregunta. Doctor, hay una pregunta también bastante interesante. Usted hablaba de asma y hablaba de otra serie de condiciones que se pueden, que los diagnósticos pueden estar involucrados o relacionados a este padecimiento. ¿Cuáles son esas otras enfermedades con las que una persona puede estar padeciendo, pero realmente su diagnóstico es esta hipertensión pulmonar? Mira, hay condiciones del cuerpo que pueden favorecer el desarrollo de la forma crónica. Por ejemplo, tener cables de marcapaso, por ejemplo, tener enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, estar esplenectomizado. Aquellos pacientes que le sacaron el vaso porque tuvieron un accidente, por lo que sea, si hacen una embolia de pulmón, pueden pasar a la forma crónica. Hay ciertas características que se llaman los factores predisponentes, que son estos que yo te nombré, que pueden favorecer el desarrollo de la forma crónica. También es muy importante el tamaño del trombo inicial. O sea, si vos tenés no es lo mismo tener una carga trombótica masiva que tener un coagulito de 1 centímetro que se fue al pulmón. Porque el sistema fibrinolítico lo licúa y lo disuelve. Pero si el trombo es muy grande, supera la capacidad del sistema fibrinolítico, que es el sistema que licúa el coágulo, y entonces el coágulo puede quedarse ahí atascado. Son las 10:33 de la mañana. Él es el doctor Marcelo Naín. Es médico especialista en cirugía cardiovascular, que usted lo está viendo en pantalla. También está con nosotros Abraham Hidalgo. Él es un paciente de hipertensión pulmonar que viajó hasta Argentina para ser operado. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos le vamos a hacer más preguntas al doctor y vamos a conocer más de esta cirugía y también qué es lo que va a pasar de ahora en adelante con Abraham, qué tipo de cuidados requiere, qué espera él de su futuro. Todos los detalles cuando regresemos de la pausa. Este miércoles en Los Doctores, un fuerte dolor de cabeza y otros síntomas fueron las señales de un padecimiento que marcó a Randall Vargas para siempre. Él nos narrará su historia de lucha. Y en Calle 7 Informativo, transportarse en bicicleta podría ayudarle a su salud y también a su bolsillo, pero ¿están las calles de Costa Rica en buen estado para hacerlo? Los esperamos a las 10:11 de la mañana por Teletica. 10:36 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos un contacto vía Zoom desde Argentina con el doctor Naín.
sí, Marcelo Naín, que él es especialista en cirugía cardiovascular, y también está con nosotros Abraham. Doctor, antes de la pausa yo le preguntaba qué pasa con Abraham de ahora en adelante, cuál es su diagnóstico, tiene que mantenerse en control. Doctor, creo que está muteado su micrófono. Ya el doctor ahí. Es muy buena Ahora sí lo pregunta. escuchamos bien. Está curado de su enfermedad, no tiene más hipertensión pulmonar. Se curó. Está corroborado por el monitoreo que le hicimos. Así que lo único que tiene que tomar él ahora es medicación preventiva. La anticoagulación es una medicación preventiva. Se da para evitar que se vuelva a formar un trombo. Como él tiene esa condición, digamos, de trombofilia, etcétera, y además ya fue operado, necesita el anticoagulante para toda la vida, para que no le vuelva a pasar. Cualquier paciente operado de esta cirugía queda con anticoagulación para toda la vida. Son las 10:37 de la mañana para los que se suman a esta transmisión. Está con nosotros el doctor Naín, doctor Marcelo Naín, que es de Argentina, especialista en cirugía de cardiología, y también está con nosotros Abraham Hidalgo, que es paciente del doctor, viajó hasta Argentina, y quiero hacer una recopilación de este tema porque Abraham estuvo con nosotros en noviembre del 2025 en Calle 7 Informativo, ya casi ahí está viendo usted las imágenes. Abraham vino y nos contó su historia del padecimiento que tenía, esta hipertensión pulmonar, que es una condición que requiere de una cirugía bastante compleja y que en nuestro país no se realiza. Abraham logró recoger 50 millones de colones con la ayuda de muchísimos costarricenses, de muchísimas personas que lo apoyaron, e ir hasta Argentina a que el doctor, que estaba usted viendo en su pantalla, lo operara y saliera con muy buenos resultados. Abraham nos va a enseñar esa seña que va a tener para el resto de su vida, pero que representa de ahora en adelante algo muy importante para él, porque es una nueva vida, ¿verdad, Abraham? Es una marca de guerra. Eso lo digo yo, es una marca de guerra. Y de ahí, me siento súper orgulloso de esa cicatriz. No la voy a ocultar para nada. ¿Hace cuánto fue esa cirugía? El 13 de mayo. De abril. De abril, El perdón. 13 de abril. Doctor, y usted hablaba también que fue un récord su recuperación, ¿verdad? Sí, como te decía, le dimos el alta al 5.º día y es récord de programa porque de 68 pacientes solo se fueron de alta 2 pacientes al 5.º día. Hacíamos bromas con la fuerza de los ticos, como que Abraham es un hombre fuerte. No tan bueno como en el fútbol, ¿verdad? Resultó muy diferente, doctor. Doctor, yo voy a aprovechar porque para recordarle a la gente que le puede hacer preguntas al doctor. Y aquí teníamos una de una señora que consulta lo siguiente. Dice: doctor, mi suegra tiene una quebradura, una fractura de pierna 2 meses, desde hace 2 meses, con yeso. Al quitarlo le dio un coágulo en el pulmón, eso hace 3 años. Ahora le cuesta respirar, se ahoga cada 100 metros que camina. El doctor dice que parece que es un pulmón que está obstruido. Está con muchos exámenes, se marea mucho, pero también ella es muy gruesita. Será peligroso si no proceden rápido, porque la caja no le presta, la caja en nuestro país, es la Seguridad Social, no le presta mucha atención. Me animo a afirmar casi con un 90% de certeza que la paciente lo que tiene es hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Vos sabés que la causa número 1 de la trombosis venosa aguda y de la embolia pulmonar aguda es la hospitalización. Y eso es el 60%. 60%, es un montón. Abraham sería una excepción porque le agarró jugando bola, como dicen ustedes. Pero el 60% se lo agarra durante una internación por cualquier causa. Se puede ir a operar de la vesícula, de una hernia, una fractura. Todo aquello que conlleve una internación, una lumbociatalgia, la inmovilidad que le da la internación es lo que produce la trombosis. Y en el caso de ella, la quebradura, te diría que el diagnóstico es ese. Y te digo más,
la especialidad médica más trombogénica de todas es la traumatología. Después está ginecología, está oncología, cirugía general, neurocirugía, etcétera, etcétera. Así que es muy probable que tenga esta enfermedad. Que lo busque al doctor Guadamuz o a la doctora Jiménez y en horas les hace el diagnóstico. Sí, si no nos puede escribir a nosotros y yo les voy a dar el contacto de Abraham, porque algo que se me pasó y sí me gustaría recalcar, porque no sé si lo malentendí cuando lo hablé con usted hoy en la mañana, pero ustedes se conocieron por Instagram. Correcto. También. Así mismo, Sí. yo contacté al doctor ahí porque hay algo que yo les digo, todo entra por los ojos. Ujú. Y el doctor pone pruebas de esas operaciones. Entonces, a raíz de Graving, que es que Dios todo lo hizo perfecto, Pablo, porque yo conocí a Graving y Graving me dijo, hay un doctor que opera en Argentina, conozco a Marcelo, veo su trabajo y como te digo, por los ojos entra todo, él tiene pruebas de sus operaciones y los testimonios de las personas donde salen curadas. Entonces lo contacté de inmediato y él me contestó. Ve que las redes sociales sí sirven para algo muy positivo, doctor, porque Abraham yo lo conocí por Instagram. Abraham, Sí, a usted lo es conoció por Instagram. No, es increíble. Las redes sociales bien usadas. Te cuento un minutito el paciente de Honduras, Ujú. Oscar Madrid, que operé el año pasado. El médico en Honduras le dice, bueno, Oscar, lo que tú necesitas para curarte es una cirugía que se llama tromboendarterectomía pulmonar. Y el tipo le, repítame, porque es difícil el nombre. Y se lo repite otra vez. Cuando sale del consultorio, abre el Instagram, porque se puso a mirar el Instagram y aparezco yo con un reel hablando de la enfermedad. Es increíble. Sí, yo creo que ahí es donde uno se da cuenta que las redes sociales también tienen su lado más positivo. También tenemos una llamada vía telefónica. Cristina, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Una consulta para el doctor. A mí me dio una tromboembolia pulmonar. No supe en qué momento me dio y me salió el coágulo por otro estudio que me estaban haciendo y vieron el coágulo en el pulmón. Estaba pequeño, entonces los doctores lo pudieron disolver, digo yo, no sé, con anticoagulantes, pero mi consulta es que a mí me dijeron que es muy probable que eso se vuelva a repetir. ¿Será cierto? O ya a mí me quitaron los anticoagulantes porque ya el coágulo no lo tengo, pero sí quiero saber si es cierto que eso vuelve a repetir. A mí me hicieron unos exámenes especiales para ver si mi cuerpo producía los trombos y salió negativo, pero sí quiero saber, a ver, para estar al tanto, ¿verdad? Vos ahora físicamente, ¿cómo estás? ¿Podés caminar 10 cuadras así? ¿No tenés ninguna restricción de física? Bueno, tengo restricción física porque estoy operada de la columna, pero digamos, yo puedo caminar y no me agito ni nada, o sea, en la parte de pulmón yo me siento bien. Pero si me... No, es probable que la embolia haya sido agarrada a tiempo y que se haya disuelto con anticoagulante. Nunca está de más hacer una segunda consulta, porque te imaginarás que en un programa así no se puede. Hay que hacer una valoración general del paciente, pero sería bueno como un chequeo. Pero si no tenés esa falta de aire y no tenés restricción física, es muy probable que no tengas la forma crónica de la enfermedad. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Cristina por esa llamada telefónica. Doctora, aquí hay otra pregunta de WhatsApp. Dice que si una persona con hipertensión pulmonar luego de la cirugía puede llevar una vida normal. Totalmente normal. Ayer me mandó un video Abraham que subió un volcán. O sea, subió, no sé, hizo un trekking. Está a menos de 2 meses de la cirugía y subió, contanos vos, Abraham, me mandó dónde estaba, dónde había arrancado en la montaña, todo, y está haciendo una vida normal. Un sendero en Laguna de Uli. Aquí está el video, vamos a ver si lo podemos poner en esta cámara mía, compañeritos. O se lo mando, se lo voy a enviar a mi compañero realizador
Mientras Abraham va contando, Abraham. Sí, bueno, eso que dice la muchacha, a ver si uno hace una vida normal. Pablo, esa fue la prueba. Esa fue la prueba donde nosotros dijimos, aquí nos damos cuenta sí o sí, y hice el sendero como si nada. Yo sí subía 5 gradas y yo ya me sentía agitado. En mi trabajo yo subía 10 gradas antes. Yo me subía 10 gradas para llegar a la oficina arriba y ya yo no daba, yo sentía el corazón full y ya no podía respirar más. Doctor, pero la recuperación es bastante rápida por lo que veo, porque él se operó a finales de abril, ¿verdad? Sí. Abril, mayo, junio. 13 de abril. Menos de 2 meses. Sí, por eso... Tienen que cuidarse. Por eso nosotros hacemos esto en el Instagram y todo, de mostrar la evolución de los pacientes, porque en el inconsciente colectivo está instalado en la comunidad médica que es una cirugía extremadamente compleja, que es una carnicería, que se mueren todos, etcétera, etcétera, y eso no es así, eso no es verdad. Por supuesto que es una cirugía compleja, que hay que prestarle atención y hay que hacerla como corresponde, pero el paciente se recupera muy rápido. Y tenemos muchos pacientes que no se quieren operar por temor, porque el médico con la palabra puede sanar, pero también con la palabra puede dañar. Nosotros tuvimos 3 pacientes que los convencí. Uno estuvo 3 años, el otro estuvo 2 años, el otro estuvo 4 años, que dijeron no me opero. ¿Por qué? Porque había un médico. Nosotros operamos, tenemos un centro de derivación en Buenos Aires, operamos a mucha gente del interior. Entonces había un médico local, ya si no es cirujano no puede opinar. Vamos con lo primero, si no es cirujano no puede opinar. Entonces, muchas veces le dicen, no, sí, hay una cirugía, pero no, es una locura, una carnicería, etc. Entonces, estos 3 pacientes, que ya están publicados en Instagram y todo, yo cada 6 meses les ponía un mensajito. Le mandaba los trombos del paciente que había operado, ayer o antes de ayer, y le mandaba los monitores. Y le decía, Walter, mirá lo que te estás perdiendo. Este hombre está curado de su enfermedad. Y a Ricardo le hice lo mismo, y a Guillermo le hizo lo mismo. Son los 3 pacientes, ahora vamos a presentar un trabajo. Porque le infundieron terror a la cirugía. Y cada 6 meses yo les mandaba. No quería invadirlos tanto, pero cada 6 meses le mandaba. Y en marzo de este año, Walter me contestó. Muchas veces me clavaba el visto, no me contestaban. Y el 12 de marzo de este año me contestó. Hola Marcelo, le digo, ¿cómo van tus cosas? Hola Marcelo, acá estoy, sobreviviendo. La vida sin oxígeno no tiene brillo, es un cantante profesional. La vida sin oxígeno no tiene brillo. La verdad que estoy muy mal porque los últimos 2 shows que tuve que dar, los tuve que abandonar en la mitad. Entonces le dije, bueno, dale, ya está. Tomá la decisión y te opero, dale, ya está. Y a Walter lo operé el 10 de abril, el viernes 10 de abril, y a Abraham, que fue un viernes, y a Abraham lo operé el lunes 13. Al 5.º día, Walter ya estaba cantando tango, todo, que por ahí tengo un video que después en algún momento te lo paso. Y se fue de alta al 7.º día. Doctor, usted menciona mucho pacientes hombres. ¿Es más común en hombres que en mujeres? No. Más o menos está repartido. Incluso con un leve preferencia por las mujeres. Ok. Un 55-45 así. Pero también tengo una chica de 24, otra de 20. Por eso yo hablaba, lo que es importante, la disnea discordante. O sea, a ningún médico le entra en la cabeza que un paciente de 25 años no pueda caminar 2 metros, porque son así las disneas, no pueden caminar 5 cuadras, no pueden caminar, no se pueden agachar, atar los cordones. Entonces, desconcierta, es una disnea discordante y desconcertante, porque el médico se le queman los papeles, dice, pero ¿cómo entra aire? Y esta mujer nos dice que no le entra el aire, ¿cómo puede ser? Entonces, una enfermedad, para diagnosticarla hay que pensarla.
Para pensarla hay que conocerla. Y si uno no la conoce y no la piensa, no la va a diagnosticar nunca. Son las 10:51 de la mañana, doctor. Nos vamos a separar solo 2 minutos para un corte comercial y ya casi regresamos para finalizar esta entrevista y usted nos dé otras señales que uno puede considerar y atender esta condición a tiempo. Y vamos a seguir con Abraham también. Ya venimos. Diez con 53 minutos de la mañana, y está en pantalla el doctor Marcelo Naín desde Argentina, y también está con nosotros Abraham Hidalgo, que es paciente del doctor con una hipertensión pulmonar. Doctor, ahorita en el corte comercial estábamos hablando que en buena hora este tipo de entrevistas también funciona para ese montón de pacientes. Usted dice que pueden ser hasta 100 por año en Costa Rica, pacientes que están diagnosticados con otras enfermedades, inclusive como el asma, y que tienen una hipertensión pulmonar. ¿Qué otras señales deberíamos considerar finalizando esta entrevista? Un mensaje para llevar a casa y también tomarlo en cuenta. Sí, el mensaje para los médicos es que si un paciente tiene una disnea muy profunda, muy incapacitante, y no hay un correlato clínico, y además ese paciente tiene el antecedente, como contó la señora, de que tiene una fractura, que tuvo 2 meses, etcétera, que hizo la trombosis, el diagnóstico ya está hecho. Disnea con antecedente de TBP, 99% que es la enfermedad. Ojo, si no tiene el antecedente de la trombosis, también puede tenerla, porque el 25% de los pacientes hacen directamente la embolia pulmonar sin tener el antecedente del trombo en la pierna. Eso es para los médicos. Y para los pacientes, el mensaje es: no se queden con una opinión. O sea, sigan, investiguen, pidan una segunda opinión. Es lo que hablábamos de la odisea diagnóstica, ¿no? El cardiólogo lo manda al neumólogo, el neumólogo lo manda al psiquiatra, el psiquiatra le dice que no tiene disnea, lo manda de nuevo al neumólogo, el neumólogo lo manda al alergista, y así se va configurando este patient journey, que es el viaje del paciente. Estos pacientes tienen un viaje que les dura, por lo menos en Argentina, 2 años y medio, y habrá que analizar en los otros países cuánto. Pero cuando se trata de esto, hay que seguir investigando, seguir consultando. Hoy está las redes sociales, el chat GPT, muchas veces uno pone los síntomas y ya tiene una aproximación al diagnóstico. Sí. Este sería el mensaje, digamos, para los pacientes y para los médicos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que está muy ocupado y tuvo la gentileza de acompañarnos en esta entrevista. No, por nada. Muchas gracias a vos por tu compromiso social, por esas ganas de cómo lo ayudaste a Abraham. Él me habló mucho de vos, y que existan periodistas así que se comprometan con las causas está buenísimo, porque la profesión es el beneficio social de la profesión, y produce una gran satisfacción moral. Así que te agradezco mucho por tu compromiso. No, y gracias a usted por su trabajo también, doctor, porque de verdad que son los dioses que tenemos en la tierra que nos curan y nos llenan de esperanza para buscar una respuesta. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un abrazo muy grande. Abraham, y muchas gracias a usted también por compartir su historia, por estar con nosotros. No, gracias a todos ustedes, y de verdad, Pablo, ojalá que esto les sirva como testimonio a la gente, que de verdad digan, si hay una cifra alta, que sea solo un número, que no sea un diagnóstico lo que lo limite, sino que de verdad se enfoquen en buscar ayuda, y que de verdad se motiven, que un diagnóstico no les depara un futuro. Lo que lo depara el futuro es las decisiones que usted toma cada día, y si usted decide seguir adelante, lo va a poder lograr. Y me siento muy feliz de verlo bien. Se ve desinflamado. Usted estaba más moradito, estaba muy inflamado, y ya sabemos que con esta cirugía lo curó el doctor, y que ahora en adelante usted solamente requiere un medicamento para seguir. Muchas gracias, Pablo, y un detallito desde Argentina. Muchas gracias. Un placer para nosotros, para el programa. Como lo decía el doctor, es nuestro compromiso y nuestra profesión. Vea usted,
y nuestra profesión, la responsabilidad, que lo abra. Sí, que lo abra. Vamos a abrirlo. Muchas gracias, Abraham. Es algo muy argentino. Para el Mundial. Una camiseta de la Argentina y la 10, vea. Nos pusimos la 10, nos vamos a poner la 10 y la gente también se puso la 10 porque gracias al apoyo de la gente, de nuestros televidentes, tanto de los doctores como de Calle 7, logramos cumplirle ese sueño a usted, ¿verdad? De poder viajar hasta Argentina, que lo operaran. Muchas gracias por el detalle, Abraham, a su familia también. Le deseo que de ahora en adelante este sea el inicio de una gran vida para usted, que tenga una gran oportunidad de salir adelante y que sea el inicio de algo muy importante. Amén. En nombre de Jesús así va a ser. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes por acompañarnos también. Vamos a continuar con Calle 7 Informativo.